Esta es La Voz de Palestina. Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de Palestina en sus emisiones en castellano, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro invitado de hoy, vamos a darle continuación a nuestro invitado Tito Martín, quien labora en el Hospital Universitario de Canarias, que hace parte de la organización sindical Intersindical Canaria, vinculado al Partido Comunista del Pueblo Canario, miembro de la Plataforma Canaria por la Paz contra la OTAN y por la Neutralidad. Con él, la semana anterior, estuvimos conversando sobre cómo han sido esos ataques feroces del sionismo a través del ejército israelí contra los centros hospitalarios, clínicas, el personal sanitario en Gaza, en Cisjordania, en toda Palestina ocupada, y que en ese genocidio el personal sanitario, todo el tema de la violación de los derechos humanos, el Acuerdo de Ginebra, la Convención de Ginebra, viene siendo violada desde hace rato, desde hace años por Israel. Entonces queremos retomar con él este tema de Palestina y lo que tiene que ver. ¿Cómo es eso de que, tratándose de Israel, los diferentes países que hacen parte de las Naciones Unidas no han hecho respetar ese artículo del Convenio de Ginebra respecto a los múltiples ataques contra el sistema hospitalario y de la salud en Palestina? Tito, ¿qué piensa usted? Bueno, la cuestión no creo que sea que los países que hacen parte de la ONU no tengan voluntad política de frenar al régimen criminal colonial sionista, sino más bien es que la ONU no es una organización democrática. La ONU está conformada, su estructura, por varios órganos. Uno de ellos es la Asamblea General, que tiene 193 Estados miembros, pero esa Asamblea General no toma las decisiones importantes. Es una Asamblea General desprovista de las competencias importantes. Las decisiones importantes las toma el Consejo de Seguridad, que lo forman 15 miembros, 5 permanentes, que son las 5 potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, que tienen derecho a veto, o sea, pueden bloquear cualquier decisión en el Consejo de Seguridad. Y después 10 miembros no permanentes, que son electos por 2 años. Eso es el Consejo de Seguridad. Entonces, con que una potencia vote en contra y los otros 14 miembros voten a favor, no sale adelante la resolución. Tenemos el caso en el ejemplo de Palestina. Palestina tenía 139 reconocimientos bilaterales de otros estados y además consiguió 143 votos en la Asamblea General para su propuesta como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Bueno, pues por la oposición, por el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, no fue posible que entrara como miembro de pleno derecho. Lo más triste es que alegó que no iban a aceptar eso hasta que no lo aceptara Israel. Sin comentarios. Así que, bueno, 5 potencias deciden el destino de millones de personas, porque el Consejo de Seguridad hace cosas tan importantes como autorizar el uso de la fuerza, desplegar misiones de paz, imponer sanciones, mediaciones diplomáticas, resoluciones de alto el fuego, abrir corredores humanitarios, aprobar intervenciones para proteger a civiles, supervisar desarme, frenar proliferación de armas, elegir los nuevos miembros de la Asamblea, incluso elegir, junto con la Asamblea, elige parte de los magistrados que forman la Corte Internacional de Justicia. Y con el veto de un solo miembro permanente no se aprueba nada. Vamos. Ya podemos imaginarnos por qué no se obliga a Israel a abrir un corredor humanitario, por qué no se establece un embargo de armas a Israel desde la ONU, o por qué no se establecen sanciones económicas a Israel.
Estados Unidos es el garante de los crímenes de Israel. Estados Unidos es el representante permanente del capital anglosionista en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sobre el tema de la Corte Internacional de Justicia, que es otro de los órganos que integran la Organización de Naciones Unidas, la ONU. La Corte Internacional de Justicia fue conformada para juzgar a estados, no a individuos, sino a estados, ¿no? Y bueno, los miembros se eligen en parte por el Consejo de Seguridad, que tiene derecho a veto. Entonces, bueno, pues no habrá allí ningún magistrado que pueda molestar a esas potencias. Así que no es de extrañar entonces por eso que la denuncia presentada por Sudáfrica por genocidio contra Israel, Sudáfrica pedía que se ordenara a Israel detener inmediatamente las operaciones militares, garantizar el acceso de ayuda humanitaria y proteger a civiles, preservar pruebas de posibles crímenes. Bueno, sobre la cuestión de si Israel comete o no actos genocidas, la Corte Internacional de Justicia no ha entrado en el fondo del asunto, está en el procedimiento judicial todavía. Entonces, Israel alegó legítima defensa. Una potencia ocupante, según el derecho internacional, no puede alegar legítima defensa. Sin embargo, la nación ocupada sí que tiene el derecho a defenderse. Hay multitud de resoluciones que lo establecen. Bueno, alegó el tema de la legítima defensa, como siempre. Y entonces la Corte Internacional de Justicia decidió, no adoptó las medidas que proponía Sudáfrica, por ejemplo, de ordenar la detención inmediata de las operaciones militares. No adoptó eso. Lo único que se consiguió fueron unas medidas cautelares que Israel no cumple. Israel debe prevenir, por orden de la Corte Penal Internacional de Justicia, debe prevenir actos genocidas en Gaza. Matanzas masivas. En 48 horas, hace poco mataron a 300 personas. También dispararon contra un edificio donde asesinaron, como dije antes, a toda la familia del doctor Marwan, que era el director médico del hospital indonesio. Pues tiene que prevenir actos genocidas en Gaza, como esas matanzas masivas, el bloqueo de alimentos. Sabemos lo que ha pasado, que prohíben que opere la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. Hay casi 200 toneladas de alimentos y de ayuda humanitaria pudriéndose en la frontera de Egipto con Rafah, con Gaza, que no entra porque no quiere, porque lo prohíbe Israel. Y bueno, y además dice la Corte Penal Internacional que Israel tiene que castigar la incitación al genocidio por parte de los funcionarios. A cada rato salen los funcionarios de Israel abiertamente deshumanizando a los palestinos y animando a la limpieza étnica, a su eliminación o su expulsión. Lo hacen abiertamente en medios de comunicación. Bueno, sin comentarios con eso. Quería comentar ahora otra cosa, la parte del Estatuto de Roma, porque aparte de la Corte Internacional de Justicia, también el Estatuto de Roma creó la Corte Penal Internacional. Esta corte, la CPI, sí que encausa a personas, no estados. La Corte Internacional de Justicia encausa a los estados, pero la Corte Penal Internacional va contra los líderes, contra las personas físicas. Entonces, hubo un fiscal, Karim Khan, que el 20 de mayo de 2024, como muchos de ustedes sabrán, solicitó órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, que es su ministro de Defensa, acusándoles de usar el hambre como arma de guerra, ataques indiscriminados contra la población civil, persecución sistemática y desplazamiento forzoso. Eso está regulado en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma. Son crímenes de lesa humanidad y de guerra. Palestina es miembro del Estatuto de Roma desde el 2015 y el 24 de junio de 2024 la Cámara de Cuestiones Preliminares del CPI aprobó formalmente las solicitudes del fiscal.
aprobó formalmente las órdenes de arresto. Entonces, desde esa fecha, cualquier país miembro de la Corte Penal Internacional, son 123 países, puede arrestarlos si entran en su territorio. Pero también pueden no cumplir la orden. Es lamentable esto. La CPI lanza la orden de arresto, pero los estados que forman parte del Estatuto de Roma tienen la obligación de arrestarlos si entran en su territorio, pero pueden también por motivos políticos no obedecer esa orden, y lo peor es que la Corte Penal Internacional no puede imponer sanciones a estados. No puede imponer, puede proponer, pero no puede imponer sanciones a estados. Entonces, mal asunto. Así pues, no podemos esperar de las potencias que tienen la sartén por el mango que impongan sanciones a Israel, entre otras cosas porque es su criatura, es su enclave colonial, estado por ese capital, sobre todo anglosajón, ese capital occidental. Durante el mandato británico se gestó de 1917 a 1948, y ahí empezó el martirio del pueblo palestino con el régimen sionista. A ver, entonces no podemos esperar que hagan eso, ni utilizando las Naciones Unidas o sin ellas, porque esas potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, sí que sancionan de manera unilateral a otros estados o a otros gobiernos. Sancionan y de hecho establecen muchas sanciones y embargos a gobiernos que no son dóciles en aceptar la política de expolio y de explotación de sus grandes corporaciones. Entonces, son gobiernos que no entregan plenamente su soberanía y son castigados. Les pongo un ejemplo. Así, por ejemplo, hay un país que por enjuiciar a los organizadores de un golpe de Estado, donde desde hoteles francotiradores masacraron al pueblo, dispararon contra la población, y militares implicados en el golpe, un día antes, grabaron un vídeo con un periodista de la CNN, Otto Neuland. Grabaron un vídeo donde esos militares que estaban implicados en el golpe de Estado hablaban de que iban a haber de que habían al menos 7 muertos. Porque grabaron el vídeo como si estuvieran relatando lo que estaba pasando en ese momento. Y hablaban de al menos 7 muertos y de una masacre sin que todavía se había producido ni un solo muerto. O sea, tenían pruebas de sobra para enjuiciarlo a ellos y a otros elementos que estaban en su grupo. Pero bueno, el fiscal que llevaba el caso, Danilo Anderson, fue asesinado. Y ese país, que es Venezuela, no ha parado de recibir sanciones durísimas económicas, sanciones que dañan gravemente su economía, acusándole de represión política. Más tarde, por ejemplo, se produjeron unas protestas detrás de las cuales, aprovechando el malestar, estaban los grupos de extrema derecha. Grupos violentos, muy violentos, conocidos como las guarimbas, fueron responsables de muchas muertes. Al menos, según varios informes, al menos del 60% de las muertes que se produjeron en esas fechas, que murieron más de un centenar de personas. Y murieron personas que no participaban en esas protestas. No participaban en esas protestas, sino que iban a sus casas o iban a su trabajo, como por ejemplo el joven Orlando Figuera, que fue quemado vivo por un grupo de estos, una guarimba. Bueno, las potencias occidentales y todos sus medios de comunicación culparon al gobierno de Venezuela de todos los muertos, incluidos todos los muertos, incluidos los que fueron responsabilidad de los grupos violentos estos, de las guarimbas. Y así justificaron otro centenar de sanciones económicas para golpear más la economía del país y provocar malestar, sublevación y lo que buscan, que es un cambio de régimen. Esas son las revoluciones de colores 3.0 que ahora están muy de moda. Así que ese es el concepto que tienen de derechos humanos la Unión Europea y Estados Unidos. Nunca van a sancionar al régimen colonial sionista, ni a regímenes como por ejemplo el de la Colombia de Álvaro Uribe, con más de 4.000 crímenes de Estado denunciados
por los llamados falsos positivos. No lo harán ni de forma unilateral, ni tampoco permitirán a través de Naciones Unidas que otros países impulsen sanciones contra Israel, a pesar de la hambruna planificada y de más de 60.000 muertos. Usarán el veto para proteger su enclave colonial en el Oriente Árabe. Gracias, Tito. Ustedes a nivel de Europa, los funcionarios que hacen parte, que laboran en los diferentes sistemas de salud acá en la Unión Europea, ustedes allá en España, ¿qué posición han adoptado y qué acciones han venido desarrollando para denunciar lo que está ocurriendo en Palestina contra el sistema hospitalario, el sistema de salud, el sistema sanitario, sus colegas, los médicos, las enfermeras, todo el personal adscrito a la salud en Palestina? Yo creo que han surgido muchos grupos de personal sanitario al llamado de las compañeras y compañeros de Palestina, solicitando que se denunciara los ataques a los centros sanitarios y al personal y los asesinatos sufridos por el personal sanitario, las detenciones. Así, en Europa hay multitud de grupos muy diversos, aunque creo que nos falta un poco de coordinación. No existe tal vez una coordinación en el ámbito europeo de todo. Tengo entendido que hay en España, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, Italia, Bélgica, Suecia, en Irlanda, Noruega, Países Bajos, y fuera de la Unión Europea hay grupos en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, así que sepa, que tenga conocimiento. En España, por ejemplo, hay bastantes grupos bajo el nombre de Sanitarios con Palestina. Yo estoy participando en uno de ellos. Están constituidos en prácticamente todas las comunidades autónomas. Y también existen otros que están presentes también en otros países y cuyas siglas son en inglés, Health Worker for Palestine. Pues hay una sección de España. Este grupo, este último grupo que comentaba, tiene contactos con médicos cooperantes en Gaza y me parece muy importante porque han conseguido testimonios muy interesantes y que pueden servir para la denuncia. Por ejemplo, como es el caso del doctor Raúl Inserti, que está ejerciendo de anestesista, cooperante anestesista en el Hospital Nasser. Y nos ha contado cosas que, eso hay que mandárselo al Ministerio de Sanidad y a todas las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Se han adoptado... ¿Qué posiciones han adoptado mayoritariamente estos grupos? La posición que han adoptado es la de denunciar la violación flagrante del Cuarto Convenio de Ginebra y también se ha adoptado la postura de denunciar como genocidio en curso lo que está sucediendo. O sea, matanzas, bloqueo de ayuda humanitaria, hambruna, las declaraciones de los funcionarios del régimen israelí deshumanizando a la población palestina y aplaudiendo la acción de su ejército o las acciones criminales de su ejército, alentándolas. Pues por todo eso nosotros apoyamos la postura que adopta Sudáfrica en la denuncia que presentó ante la Corte Internacional de Justicia, porque consideramos que ciertamente no cabe dudas de que Israel está violando la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Bueno, otras cosas que hemos realizado, por ejemplo, esto también lo han hecho otros grupos en su ámbito, en sus comunidades autónomas del Estado español. Nosotros lo hemos hecho aquí en Canarias, que es enviar cartas a los colegios de médicos. Creo que también se ha enviado al Colegio de Enfermería. A la Organización Médica Colegial, enviamos también cartas a la Organización Médica Colegial, que hemos logrado que se pronuncie por segunda vez, se ha pronunciado, aunque consideramos que ha tardado demasiado, pero bueno, un pronunciamiento público que ese daño a su imagen, le preocupa bastante al régimen colonial sionista y sobre todo de instituciones de ese tipo. Entonces nos parece importante. Se han hecho actos en centros sanitarios. Por ejemplo, en Canarias hicimos un acto en el Hospital Universitario de Canarias, intervenciones y charlas en radios y otros espacios públicos, presionando siempre en el sentido a las autoridades de que rompan relaciones con Israel y que se decrete un embargo de armas
y se suspenda el comercio mientras continúen las masacres. En concreto, en Canarias enviamos una carta a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, donde le juntamos una relación de empresas israelíes en el ámbito sanitario. Le pedíamos información de si la Administración Sanitaria de Canarias tiene como proveedora alguna de esas empresas. El listado estaba encabezada por la compañía Teva, porque eso es un gigante de medicamentos genéricos israelí, que solo en el año 2023 pagó 565 millones de dólares en impuestos al régimen colonial sionista. Es la empresa más grande, más grande del régimen colonial, con sede en Tel Aviv. Tiene varios centros de producción y comerciales operando en territorio ocupado palestino, en asentamientos ilegales en Cisjordania. Explota y monopoliza el mercado palestino, actuando libre de aduanas, libre de puestos de control y vendiendo en ese mercado cautivo, en ese mercado acorralado, sus productos muy por encima del precio del valor de mercado. Le pedimos a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que nuestra administración sanitaria actúe conforme al derecho internacional, conforme a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y desde principios éticos, y por tanto que no compre productos de Teva, ni se prescriba por parte de nuestro personal facultativo ningún producto de Teva, ni se use en los centros sanitarios públicos de las islas, preferiblemente ni públicos ni privados. No recibimos respuesta, pero tenemos que seguir vamos a intentar dar continuidad a esa lucha. Hemos participado en todas las movilizaciones que en Canarias se han convocado por la Plataforma Ciudadana Canarias con Palestina. También hemos convocado nosotros movilizaciones de sanitarios. Hemos participado también en las campañas del movimiento BDS de Tenerife, movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, que es un movimiento muy interesante, que intenta golpear en la base económica del régimen colonial, señalando a aquellas empresas que colaboran con el régimen colonial y se lucran de ese régimen, y llamando al boicot a los productos de esas empresas. En concreto, hay una campaña muy interesante que hace poco por el Día de Canarias se despegó aquí, que es la campaña titulada "Papas con mojo sí, con sangre no". Entonces, que denuncia la entrada de bastantes contenedores de papa israelí a las Islas Canarias. Esto va en contra de los productores locales y las están distribuyendo los supermercados de Mercadona, Lidl y Carrefour. Y hemos llamado a la población, participamos en esa campaña de BDS, llamando a la población a que se consuma la papa local y se denuncie en los supermercados, que la gente se acerque a los responsables y le presenten reclamaciones o le digan a los responsables que no están de acuerdo que se esté vendiendo esa papa en ese supermercado. Es una campaña en la que estamos participando. Otros grupos en otras comunidades autónomas del Estado español están llevando a cabo otras acciones interesantes. Me parece que deberíamos intentar imitar a las compañeras y compañeros de otros estados que una vez en semana o una vez al mes se concentran por fuera de la puerta de su centro de trabajo con unas banderas palestinas y carteles denunciando el genocidio. Y pidiendo eso, la ruptura de relaciones, que España se sume a la denuncia de Sudáfrica y que si es posible establezca sanciones de manera unilateral, o sea, del Estado español. Gracias, Tito, de verdad interesante tus opiniones, tus conceptos y esclarecedores, y sobre todo ese gesto de la solidaridad que ustedes desde Canarias, desde España, desde Europa vienen brindando al personal hospitalario sanitario allí en Palestina, que viene siendo exterminado por el ejército israelí con la complicidad de los Estados Unidos, más bien diría con el apoyo de los Estados Unidos y la misma complicidad de los gobiernos europeos. Finalmente, Tito, ¿qué mensaje de solidaridad envían ustedes a esos funcionarios, hermanos de ustedes que están en los sistemas de salud
en Palestina, desde Europa. ¿Cuál es ese mensaje? Y qué mensaje le da a sus compañeros aquí mismo en Europa para seguir denunciando estas violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario de parte de Israel contra el sistema de salud de Palestina. Hoy ha sido Palestina, mañana puede ser cualquier país de estos. ¿Cuál es ese mensaje final que usted le da a sus propios colegas aquí en Europa, Tito? Bueno, pues a nuestros compañeros de Palestina me gustaría enviarles un mensaje de esperanza. Sé que en medio de la desesperación esto es muy difícil, pero es necesario. Un régimen colonial tan bárbaro y tan criminal como el sionista no se puede mantener, no va a poder mantenerse. Yo entiendo que ese grado de violencia que está ejerciendo es precisamente los coletazos que está dando por la desesperación de saber su fin, de saber que están viendo su final. Hay muchos pueblos que han enfrentado regímenes coloniales atroces y tarde o temprano han terminado cayendo esos regímenes. Por ejemplo, podemos recordar el caso de Vietnam. Vietnam es un ejemplo de que un pueblo que enfrentó al colonialismo francés y venció, y enfrentó al imperialismo norteamericano y venció. Quiero llamar la atención sobre una cosa, porque a veces uno con este tipo de declaraciones parece que esté haciendo declaraciones poco sólidas o sin sustento. Quiero que piensen una cosa: Israel tiene una deuda total de 800.000 millones. Eso es el 155% de su PIB. Y Estados Unidos, una deuda de 70 billones, pública más privada, billones con B. La resistencia al crimen, a los crímenes que está cometiendo este régimen colonial, es lo que abre paso a la victoria. Y estoy convencido de que tarde o temprano caerá ese régimen. Un ejemplo de resistencia heroica, quiero mencionarlo, por lo que hizo. No quiero que quede su memoria en el olvido. Sería la del doctor Adnan Al-Bursh. Adnan Al-Bursh era cirujano ortopédico palestino y jefe de ortopedia en el que fue el hospital más grande de Gaza, el hospital Al-Shifa. Un hospital que quedó destruido, como saben. Ya yo comenté antes algo de esto. Quedó totalmente destruido y cuando las fuerzas coloniales lo asaltaron, provocaron 381 palestinos muertos, tanto en el hospital como en sus alrededores. Muchos cuerpos fueron encontrados en fosas comunes, sin incluir los fallecidos que estaban bajo los escombros. El hospital quedó destruido tras 2 semanas de asedio. Se hallaron cuerpos mutilados y evidencias de que, igual que en Kamal Adwan, habían usado bulldozer que arrasaron áreas donde habían refugiado, donde se refugiaban civiles. El doctor Adnan estaba casado y tenía 5 hijos y quedó atrapado en el asedio del hospital Al-Shifa, pero tuvo la suerte de sobrevivir a ese asedio. Las tropas de ocupación le ordenaron que marchara hacia el sur. Adnan desobedeció esa orden y se fue al norte para apoyar a sus compañeros en el hospital indonesio. Allí resultó herido mientras estaba en el quirófano, porque en ese momento atacaron las fuerzas del régimen sionista. Y posteriormente, en una tregua, en lugar de buscar refugio en el sur, ya que estaba herido, en lugar de buscar ese refugio, una zona más segura en el sur, que ya tampoco son seguras, él decidió ir al hospital Al-Agua, a apoyar el trabajo de las compañeras y compañeros palestinos en el hospital Al-Agua. El hospital Al-Agua también fue atacado y allí el médico fue secuestrado por las fuerzas de ocupación. Fue llevado al campo de detención de Teimán, parece que se llama, que tiene múltiples denuncias por tortura. Y un médico que estaba allí también detenido, que fue posteriormente liberado, un exprisionero, el doctor Khalid Hamoudi, fue testigo de que Al-Bursh fue golpeado duramente, no pudo usar el baño sin ayuda,
Tenía las costillas rotas, dificultades para respirar. Después fue trasladado a la prisión de Ofer, cerca de Jerusalén. Allí fue donde murió. Dicen prisioneros liberados, le comentaron a la familia que estaba siendo torturado, que estaba desnudo de la parte inferior de su cuerpo. Declararon que guardias de la prisión lo arrojaron medio desnudo al patio y lo dejaron allí. Él no tenía ya fuerzas para levantarse y uno de los prisioneros compañeros lo acompañó a una de las habitaciones de la prisión donde murió. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos constató que presentaba signos de tortura tras haber solicitado una autopsia a un médico contratado por su esposa, un abogado de La Haya contratado por su esposa. Se constató que efectivamente fue torturado. Al parecer, ese tipo de resistencia que presentó Al-Bursh es el tipo de resistencia que a ese régimen colonial le hace entrar en pánico y usar los métodos más viles y repugnantes para doblegar a la población palestina. Porque ese tipo de resistencia le hace ver su final más cerca. Quería comentar para terminar finalmente a nuestros otros compañeros y compañeras del resto del Estado español y de Europa que nuestros estados son corresponsables del crimen. Y por eso nosotros tenemos que dar esta batalla para denunciar, con más razón, denunciar la política exterior de nuestros estados, que mantienen un comercio de armas y también de otros productos con ese régimen criminal colonial. Bueno, Tito Martín, de verdad agradecerte por tu tiempo, por tus análisis, por tus cifras, por ese importante detalle que han tenido y tienen ustedes los trabajadores hospitalarios del sistema sanitario en España, en Europa, de brindar la solidaridad y el apoyo con sus colegas allá en Palestina. Tito, muchas gracias. Bueno, Eliezer, vuelvo a agradecerte el espacio que desarrollas y recibe un saludo fraternal desde Canarias. Muchas gracias a ti, Tito. Esta es La Voz de Palestina en sus emisiones en castellano. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa, La Voz de Palestina, en castellano fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias. La Voz de Palestina.